Buenas noches con todos. Gracias a Dios por una semana más de victoria al lado del que venció al mundo con Jesús el Cristo. Gloria a Dios por este tiempo de enseñanza que ha hecho posible Dios, nuestro Padre Celestial, el Padre nuestro que está en el cielo, que tú hoy estés presente. Dios te ama tanto que te ha escogido para darte ese precioso tesoro que se llama Cristo, para que tu vida pueda ser restaurada, renovada y puedas verdaderamente vivir como una nueva criatura. Dios es poderoso y solo Él lo puede hacer. El único que ha vencido a Satanás, que ha vencido al mundo, se llama Jesús. Él es el Cristo. Y hoy vamos a hablar que Jesús es el verdadero sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que tener a Jesús como nuestro verdadero sacerdote? Antes de iniciar la enseñanza, vamos a hacer la oración. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este día. Hoy te pedimos, Padre Santo, que seas tú dándonos entendimiento, Señor, para poder entender y comprender, Señor, tu palabra viva y eficaz. Guíanos, Señor, para levantarnos como tus discípulos y vivir, Señor, dentro del pacto restaurado. A ti, bendito Padre, sea toda la gloria y la honra. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy se llama Jesús, el verdadero sacerdote. Vamos a la Biblia, al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo del 5 al 10. En la Biblia, en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo anunciaba y enseñaba que podamos entender esta verdad. Jesús, el verdadero sacerdote. Antes de que Jesús llegara a la tierra, antes que se cumpliera este pacto de que Jesús llegue a la tierra para salvarnos de la maldición, del pecado y de las estrategias de Satanás. No solamente basta que seas salvo del pecado, también hay una maldición que se tiene que anular. Y Satanás, que está en la tierra, con sus estrategias, busca atacar tu mente, tus deseos, para poderte hacer caer nuevamente. Entonces nosotros necesitamos a nuestro Salvador. Y tenemos que entender que la maldición no se ve. A Satanás tampoco lo vas a ver. A Dios tampoco lo ves. Pero estamos dentro de un mundo espiritual. Y el mundo espiritual no se conoce, ¿no?, porque sigue una religión. Porque si así fuera, entonces todos estuvieran libres de la maldición, todos estuvieran libres del pecado y la gente caminaría bien. Pero ¿por qué siguen habiendo muchas doctrinas y seguimos teniendo este problema? Porque no conocen la verdad del Evangelio. Nosotros necesitamos conocer la verdad del Evangelio. Entender que el Evangelio es una verdad, es la vida que necesitamos. El Evangelio es Cristo. Y tenemos que entender, para nosotros tener el Evangelio, necesitamos restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas. Por eso que Jesús llegó a la tierra. Dios nos promete en Génesis 3:15 que va a nacer de una simiente. ¿Quién va a herirle la cabeza? A la serpiente, a Satanás. Dios lo promete en Génesis 3:15. Y con el transcurso del tiempo, en Mateo capítulo 1, versículos 21, 22 y 23, se cumple. Se cumplió la promesa de salvación. Pero en ese tiempo, en ese espacio de tiempo, Dios envía a profetas, a sacerdotes, a reyes, a que puedan anunciar al pueblo que van a ser el Mesías,
que van a ser el Salvador, aquel que va a anular la maldición, que nos va a liberar del pecado y que nos va a salvar de las estrategias de Satanás. Tenemos claro, y en los estudios anteriores hemos visto, que el pecado es la separación del hombre con Dios. El hombre, cuando está separado de Dios, está en pecado. Esa separación se llama pecado. Como ya no estás con Dios, eso se llama pecado, tu condición es pecaminosa. Por eso que tus deseos están en contra de la perfecta voluntad de Dios. No quieres hacer la voluntad de Dios. Quieres hacer la voluntad del príncipe de las tinieblas, el que gobierna este mundo. La gente se va a los vicios, se va a las dependencias, se va a sustituir y querer llenar vacíos, a sustituir placeres, a querer ser feliz con cosas físicas, pero no lo logra. Tiene un sufrimiento más, un sufrimiento más, un sufrimiento más. Por eso que Dios envió a Jesús. Y Jesús cumplió los 3 ministerios: el sacerdocio, el de profeta y el de rey. Él es el sacerdote, el verdadero sacerdote, porque derramó la sangre para que nosotros ya no estemos en pecado. Eso quiere decir que ya no estemos separados de Dios, porque Juan 14:6, Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él ha venido a salvarnos del pecado con su sangre. Él es el verdadero sacerdote y el verdadero cordero, el último cordero, el único cordero. Antes los sacerdotes traían el cordero, el becerro, el cordero, derramaban la sangre y hacían la expiación de pecados. Se acabó con la llegada del Mesías. El Mesías derramó la sangre. La sangre la derramó por nosotros y se restauró el pacto con la sangre de Cristo. Por eso que Jesús es el Cristo. Solo Jesús llegó a la cruz. Fue crucificado por nosotros. Él es el verdadero sacerdote. En las siguientes clases vamos a ver que Jesús es el verdadero rey y Jesús es el verdadero profeta. Los 3 ministerios que cumplió para poder salvarnos. La salvación está en entender de qué tenemos que ser salvos. Sabemos que es un acto religioso también o una forma de hacer la oración de salvación, pero no solamente basta en que hagas la oración de salvación. Tienes que entender de qué tienes que ser salvo y por qué tienes que ser salvo. No es que en ese momento sucede un acto de magia, no. Es entender y comprender lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que tiene que hacer en tu vida. Por eso es muy importante saber quién es nuestro Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y hoy vamos a ver que Jesús es el verdadero sacerdote. No hay más. ¿A quién tienes que seguir? No tienes que seguir a ningún otro hombre en la tierra. Quien te habla hoy, Gabriela Villacrisis, te está enseñando del Evangelio, pero tú no me puedes seguir a mí. Eso es pecado. Tú tienes que seguir a Cristo. Tienes que seguir a tu sacerdote, a tu rey, a tu Salvador, al Mesías, a tu verdadero pastor, Jesús el Cristo. A Él. ¿Qué necesita Dios de ti? Tu corazón. Que tú creas lo que Él ha dejado escrito. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Buscar el reino de Dios es buscar a Dios. ¿Y cómo lo vas a buscar a Dios si no conoces su palabra? Donde está la palabra de Dios es que está hablando el rey. Y el rey solamente habla dentro de su reino. Entonces, si tú buscas la palabra de Dios, si tú buscas entender la palabra de Dios, si tú buscas comprender la palabra de Dios, tú estás buscando entrar al reino. Y una vez que entiendes la palabra, ya estás dentro del reino. Estás con el rey. Y su justicia es su Hijo. Porque Él envió a su Hijo Jesús a que haga justicia por nosotros. Porque tú y yo no estuvimos en el huerto del Edén. El que desobedeció la palabra de Dios fue Adán y Eva.
Ellos desobedecieron, pero por causa de ellos entró el pecado. Y como ellos se multiplicaron sin la imagen de Dios, o sea, separados de Dios, porque ya fueron separados, cayeron en pecado, se multiplicaron así, y es por eso que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado original, que también lo hemos estudiado. Tenemos estudios anteriores del pecado original. Pero hoy vamos a conocer más de nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora en la tierra? Que estamos aprendiendo y conociendo la verdad del Evangelio. En Hebreos, capítulo 5, versículo del 5 al 10. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Vuelvo a repetir, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Siendo Él, Jesús, el Hijo de Dios, no se glorificó Él mismo. No cayó en la trampa de llevarse la gloria a Él, sino fue Dios quien lo glorificó a Jesús. Ahí tenemos que nosotros entender quién es Jesús, por qué yo tengo que creer en Jesús, por qué yo tengo que seguir a Jesús. Es que ahí yo tengo que entenderlo. No es una religión, es una verdad. Es el que te va a liberar de la maldición. ¿Qué es la maldición? Es eso malo que se repite en tu vida. Es eso que te sale mal una vez, otra vez. No quiero que me vaya mal en esto, pero me vuelve a ir mal. Maldición. Se repite el mal. Se repite el mal. De acción, de mal. Maldición. Se repite una acción mala en mi vida, en mi vida. ¿Y dónde está escrita la maldición? En Génesis capítulo 3, versículos 17, 18 y 19, donde dice que la tierra está maldita. Porque la primera creación dejó entrar a Satanás. Ya eso lo hemos visto anteriormente. Ahí dice que la maldición va a producir espinos y cardos, traición, mentira, dolor, fracaso, ira, furia, buscar ser feliz y no encuentran la felicidad. Entonces, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. O sea, Jesús no vino a decir yo voy a ser el sacerdote, fue Dios quien dio esa orden. Entonces el Padre nuestro que está en el cielo, a quien nos ha encontrado a nosotros para que nosotros santifiquemos a Dios con nuestras vidas, Él es el que ha glorificado a Jesús. Y le dice, sino que le dijo, tú eres mi hijo. Ese Jesús, que es el Cristo, este Jesús, que es el verdadero sacerdote, Dios le ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Este Jesús ha sido engendrado por el Espíritu de Dios, pero se hizo carne porque era necesario que sea carne para que llegara a la cruz y derramara sangre, haga justicia por nosotros. Porque era injusto de que nosotros estemos en pecado, destituidos de la gloria de Dios, pero por causa del pecado original, nosotros terminamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a nuestro Salvador, podemos ingresar nuevamente a la gloria de Dios y estar dentro del reino de Dios por medio de Jesús el Cristo, porque Él cumplió este ministerio del sacerdocio. Versículo 6. Como también dicen en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios envió a Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Sacerdote. ¿Enviado por quién? Por Dios. Era necesario que existiera un sacerdote, que existiera, pero ya llegó el verdadero sacerdote, a quien nosotros tenemos que rendirle culto, a quien verdaderamente escuchar, a Jesús. El Evangelio solo necesita que tú lo entiendas. ¿Para qué? Para que puedas crecer, para que puedas ver la obra de Dios, para que se edifique el poder del Espíritu Santo en ti.
Una vez que tú entiendas esta verdad, no vas a volver atrás. Nunca más. Nunca más. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, porque llegó a la tierra como hombre, nació como tú y como yo, de un vientre, porque estaba escrito en Génesis 3:15, pero engendrado por el Espíritu de Dios. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, siempre estuvo orando por la iglesia, por su pueblo, por los hijos de Dios. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podían librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús llegó delante del Padre y le dijo, ¿no? ¿Es necesario que yo tenga que pasar esto? ¿Que tenga que pasar esta copa amarga? Sí era necesario. Sí era necesario. Él tenía que cumplir esta misión. Y tenía que ser en forma de cordero. Llevar el cordero. Él como sacerdote se llevó a sí mismo como cordero a hacer el sacrificio por nosotros para liberarnos del pecado. ¿Hubo alguien más? No. Por eso que Jesús es el verdadero sacerdote. Él fue a la cruz. Él llevó el cordero. Lo dijo Juan el Bautista. He aquí viene el que va a quitar el pecado al mundo. No hay nadie más. El único que te va a acercar a Dios, el único que nos ha dejado el camino abierto es Jesús. Él cumplió esta misión. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque ¿era necesario que llegue a la cruz? Sí, era necesario. Y fue por amor a nosotros. Hay que reconocer el inmenso amor, el infinito amor que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Amar al que nos ama. Si Dios te ama, ámalo. ¿Por qué lo ignoras? Si Jesús dio la vida por ti, por amor, ¿por qué no lo amas también? ¿Qué quieres amar en la vida? ¿Al que te traiciona? ¿Al que te hace daño? ¿Al placer que te destruye? ¿Ahí te obsesionas? Ama al que verdaderamente te ama y al que nunca te va a fallar, al que te va a llevar delante de la presencia de Dios. Se llama Jesús, tu verdadero sacerdote. Entrégate a Él. ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más necesitas? ¿Quieres tener éxito sin Dios? Lo vas a tener, pero tu corazón va a seguir llorando de amargura, de dolor, porque el vacío cada vez va a ser más grande, más grande. Más dolor, más sufrimiento. No te dejes engañar por las estrategias de Satanás. Abre bien tus ojos y mira al que verdaderamente te ha salvado. Jesús, el que es el verdadero sacerdote. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Eterna salvación. Y fue declarado sumo sacerdote por Dios. Dios, nuestro Padre nuestro, Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, envió al Mesías, envió a Jesús y lo levantó y lo ordenó como el sumo sacerdote. Solo Él nos puede dar la salvación. Muchas veces las personas piensan que no es necesario tanto, no es necesario meterse en la religión,
Si ves al Mesías y a Jesús el Cristo como una religión, no estás viendo a Jesús. No estás viendo el verdadero evangelio. No estás viendo nada. Si crees de que necesitas estar con Jesús por medio de algún sistema, algún acto religioso o algún medio, no estás viendo nada. Para que tú puedas estar dentro del plan de salvación y esta salvación eterna, es que tienes que entender por qué tienes que ser salvo. ¿Por qué tienes que ser salvo? ¿Por qué tienes que ser bendito? Hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. No hay más, no hay fronteras, no hay nada. El que no está con Dios está con el diablo. El que no está con el diablo está con Dios, tal cual. ¿Que existe el libre albedrío? ¿Dónde? ¿Qué vas a elegir? Si te alejas de Dios, estás con el diablo. Y por eso haces los deseos del mal. Y a la primera persona que le haces mal es a ti mismo. El ser humano empieza a destruirse porque Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Después que está destruida la persona, destruye a otros. Se multiplica y da frutos de destrucción y de maldición. Hay que tener los ojos bien abiertos y hay que estar atentos. Satanás ha venido a robar, matar y destruir, a robarte esta salvación eterna, a matarte todos los sueños, metas, a matar ese propósito y plan divino que Dios tiene para ti de que tú seas un discípulo de Cristo, y a destruirte el verdadero destino de estar con Dios todos los días de tu vida. Y aunque andes por valle de sombra, no temas mal alguno, porque Dios está contigo. Satanás no quiere que vivas dentro de esa verdad. Quiere que vivas dentro de una religión, quiere que vivas dentro de cualquier acto religioso o a través de tus fuerzas, a través de tu dinero, de tus bienes, de tus cosas. Es que todo eso son añadiduras. Estudia, sé profesional, tengo un buen trabajo, cásate, tengo una buena casa. Lo vas a tener. Pero recuerda que espiritualmente tienes que tener a tu Salvador. Porque si no, Satanás viene a robarte, matarte y destruirte. En Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay mucho que hablar de Dios. Todo el mundo habla de Dios. Predicadores y enseñanzas por las redes, todos hablan de Dios. Muchos tienen que hablar de Dios. La palabra está abierta para todos. Pero difícil de explicar. ¿Qué es lo difícil de explicar? Esa obra que Dios está haciendo en ti. Como sea que tú estés ahora en esta enseñanza, es porque Dios se ha encargado de que se cumpla este momento. Este es el horario de Dios para que tú escuches a Él, no a mí. Dios ha permitido que pase hoy este encuentro para que entiendas. Difícil de explicar, por supuesto que es difícil de explicar. ¿Cómo fue que yo no lo programé? Tú estás ahora escuchando este mensaje porque Dios así lo ha establecido. Dios tiene su horario. Dios tiene su plan perfecto. Y si Dios ha puesto este encuentro para que tú escuches el Evangelio hoy, no lo rechaces. Porque si rechazas la vida, te estás yendo con la muerte. Ten cuidado. ¿A quién vas a rechazar? Si Dios te escogió, te está llamando, te ha encontrado, quédate con Él. No lo desprecies. Porque si lo desprecias, estás apreciando a Satanás, tal cual. No hay nada más.
Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo a este pueblo? ¿Qué le está diciendo a este pueblo, a esta congregación, a esta gente, a estas personas? Que entras a escuchar la palabra, después te vas, después quieres volver a empezar de nuevo, después te vas, quieres volver a empezar de nuevo. Tantos años escuchando el Evangelio, ya debes de ser un maestro. Pero lo rechazas, lo ignoras, le das prioridad a otras cosas. Es que todo lo puedes hacer. Puedes trabajar, puedes estudiar, puedes tener una bonita relación de pareja, puedes construir tu casa. Todo eso con lo que Dios te está bendiciendo, todo lo puedes hacer. Pero nunca pongas en segundo plano a Dios. Nunca lo pongas en segundo plano. Al contrario. Siempre tienes que estar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en todo momento y en todo tiempo, tus 24 horas. Hoy solo Cristo, hoy solo reino de Dios, hoy solo el poder del Espíritu Santo. Hoy y 24 horas con Cristo. Un día más a la vez, un día más a la vez, un día más a la vez. Y así vas cruzando el desierto, vas cruzando el valle de sombra, vas cruzando y atravesando los espinos y cardos. Y cuando te das cuenta, estás en Canaán, en la tierra donde fluye leche y miel. Bendito sea el Señor Jesús, que nos acompañó en este camino. Nuestro verdadero Salvador, nuestro verdadero sacerdote. Gloria a Dios que hoy vive con nosotros. Para ser discípulos de Cristo y hacer discípulos. Por eso te dice, ¿hasta cuándo más? Si ahora escuchas, te vas y después otra vez quieres empezar de nuevo, ya tienes que ser maestro. ¿Qué te cuesta leer la Biblia? ¿Dinero? ¿Irte al fondo del mar? ¿Tomar un avión? ¿Qué te cuesta leer la Biblia? No te cuesta nada. ¿Acaso Dios te pide dinero? Dios no necesita dinero del hombre. ¿Para qué? Dios necesita discípulos, nada más. Dios necesita discípulos, no dinero humano. No te esfuerces. La Biblia la tienes. Todos tienen una Biblia. Pues léela, empieza a leerla. Que no sé leer la Biblia, entonces entra a escuchar tus enseñanzas y acá te estamos enseñando por dónde tienes que empezar a leer la Biblia. Para leer la Biblia tengo que entender quién es Dios, quién es el Hijo de Dios, qué es el Espíritu Santo, qué significa Cristo. Por eso que estamos aquí, para enseñarte. Solamente necesitamos que tú desees recibir esta enseñanza, nada más. No más, porque con el deseo de tu corazón, Dios va a hacer la obra en ti. Suficiente. Nada más. Amén por eso. Seguimos. Hebreos 5:13 y 14. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Características de un niño. No sabe lo que quiere lo que tienen otros, se cansa rápido, no persevera, llora mucho, engreído, quiere que lo protejan. Es un niño. Por eso dice, estás recibiendo el Evangelio y vas a continuar siendo niño. Empieza como niño, ¿cierto? Porque si has nacido de nuevo, si estás naciendo en el Evangelio, vas a ser un bebé espiritual, después un niño espiritual, pero no te quedes como niño.
Sigue avanzando. No seas un inexperto en la Escritura, en el Evangelio. Camina hacia la cumbre espiritual. Sé un experto de esta verdad, de la verdad del Evangelio, para que así anuncies las buenas nuevas y cumplas el mandato eterno de Dios. ¿Sabes cuál es el propósito que Dios quiere en tu vida? Está escrito en la Biblia, Mateo 28, 18, 19 y 20. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que yo te he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo firma con una palabra poderosa. Y yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Pues mucha gente dice: Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito, pero no te dicen cuál es. Y tú dices: sí, Dios me tiene un propósito, será poner mi empresa, será poner mi negocio, será casarme, será eso, será comprar mi casa, será aquí, será que me encuentre con una ONG y recién ahí construya lugares para ayudar a las personas y todo lo demás. ¿Estás esperando primero la añadidura y después buscar el reino de Dios? Nunca va a llegar ese día. Y si sigues viendo, otros lo han hecho, en otros le ha pasado esto, sigues siendo como un niño que quieres lo que otros quieren. No quieras lo que otros quieren. Concéntrate en lo que Dios tiene para ti. Dios tiene grandes cosas para ti y ya te ha dado una misión: que seas discípulo y que hagas discípulo. ¿Cuánto te cuesta eso? Entender. No te cuesta más. ¿Tienes un celular? Todos tienen internet. No existe una persona que no tenga celular, no tenga internet. Por ahí puedes escuchar el mensaje. ¿Qué te cuesta ser discípulo? Entender, nada más. Entender que si Dios te escogió y si tienes vida hoy, es para que seas discípulo de Cristo. Dios nos ha salvado y ha restaurado su imagen en nosotros, y ahora por medio de Jesús el Cristo tenemos la imagen de Dios con nosotros para establecer su reino aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa? Ahora hablar con Dios, hoy alabar a Dios, hoy exaltar el nombre de Dios, hoy estar dentro de la presencia de Dios, hoy recibir las respuestas de Dios, hoy estar dentro del reino de Dios. Ser testigos de Cristo, ser discípulo de Cristo para ser discípulos. Y así me tengo que multiplicar. Llegó la hora que empieces. Estamos aquí. No te va a costar nada. Esto no cuesta dinero, solo cuesta entender. Versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios, vuelvo a repetir. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. Toda la información que nosotros recibimos entra por nuestros 5 sentidos. Información directamente al cerebro. Tengo que leer la Biblia para poder entender, conocer, comprender. Tengo que escuchar, oír. Todo tengo que utilizar mis 5 sentidos. Entra la información, aquí, esta información del Evangelio puro, y va a hacer que mi vida se transforme. Esto va a permitir que crezca espiritualmente, deje de ser un niño espiritual y pase a ser una persona madura de la fe, donde con los ojos espirituales vas a discernir el bien y el mal. Por donde entra Satanás, lo bloqueas, cancelas, cierras esa puerta y te mantienes en Cristo. Y cumples Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Aplica 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eres nuevo.
Hoy eres nuevo, mañana eres nuevo en Cristo. Pero tienes que oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Espera ser hoy un discípulo de Cristo. Quédate convencido de que ya eres un discípulo de Cristo gracias a Jesús, el verdadero sacerdote, el que llegó a la cruz y derramó la sangre por nosotros. Gloria a Dios por esta verdad y gloria a Dios por esta bendición. Terminamos esta enseñanza confesando y diciendo que Jesús es el verdadero sacerdote, el único sacerdote, no hubo nadie más que dio la vida por nosotros y derramó la sangre por nosotros. Jesús es el verdadero Rey, el único que ha deshecho las obras del diablo. Él ha venido a deshacer las obras del diablo y lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Jesús es el verdadero profeta, es el verdadero camino para llegar a Dios. Hoy, gracias a nuestro Jesús, tenemos el camino abierto para estar con Dios. Gloria a Dios por esta bendición, gloria a Dios por esta verdad, gloria a Dios por este tiempo bendito, del cual el Señor nos permite poder estar delante de su presencia. Y gracias de que ahora somos salvos por medio de Jesús el Cristo, podemos nosotros tener la restauración del pacto con nosotros. Solo Jesús nos ha salvado del pecado, de las estrategias de Satanás y de la maldición. Solo Jesús ha venido a consumar a Satanás y lo declaró y lo confesó en la cruz. Solo Jesús es el verdadero camino para estar delante de la presencia de Dios. Jesús es el verdadero sacerdote. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias por este momento, Señor. Gracias por este día, Padre Santo. Sé tú, bendito Dios, abriendo el entendimiento, Señor, de cada uno de tus hijos y tus hijas que están escuchando, Señor, esta enseñanza. Dale, Señor, fuerza espiritual. Levántalos, Señor, como tus discípulos. Que toda tiniebla sea quebrada, Señor, y que puedan entenderte y comprenderte, Señor. Que tú eres, Señor, el verdadero sacerdote, el verdadero camino y el verdadero Rey. Gracias, bendito Padre, por este día. Bendice a todas las familias, restaura, Señor, los hogares, prospéralos en todo lo que ellos emprendan, Padre Santo. Confiamos en ti que así será. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.